¿Y tú te estás viendo? Ay, ahora. Yo ahora ya te veo, Ana. Vale, yo a vosotras no. ¿No? Vale. ¿Y tú, Yo a María, Ana ves tampoco, algo? pero no pasa nada porque a Ana la ¿No? tengo muy vista. Es lo que tiene ser hermanas. ¿Has visto? Muy bien. Además, creo que lo importante es cómo lo vea yo, porque como es de aquí de donde va la grabación, de Genial, donde se coge, yo creo que si las fuentes están bien, genial, va a ir perfecto. todo. Lo único por vosotras que igual estáis un pelín incómodas así, ¿no? Pero No, bueno, yo con te la veo a voz. ti y ya está. Y a Ana la escucho, no, no hay más problema. Vale. ¿Qué ¿Y tú, tal? Ana, nos escuchas bien a las dos al menos? Os escucho, pero solo me veo a mí misma. Soy una egocéntrica y Ah, solo me veo a mí misma. solo tienes ojos para ti misma. Sí, sí. Bueno, Bueno, no pues pasa esperemos nada. que usemos los dedos para que al menos la grabación Ahí está, esté, porque que luego en se el vea bien. directo, sí, muchas veces la gente no puede entrar, pero luego lo ven en diferido, así que Genial. bueno, que entren. Bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, tenía muchas ganas de volver a verte. ¿Verdad? Y yo, que además, mira, para conocer también a Sí, Ana, que va a ser sí, muy enriquecedor. Qué bien. sí, Porque no la hemos anunciado a Ana, porque bueno, Ana tiene un perfil no profesional, o sea, bueno, profesional en su, en su ámbito, pero que no es público, me refiero, que no es que trabajes de cara al público. Entonces, por privacidad, ha preferido entrar así de sorpresa, pero bueno, ahora nos cuenta un poquito más. Pero básicamente la hemos invitado porque es la hermana de María, que a María ya la hemos tenido por aquí en noviembre, creo que fue, noviembre, sí, diciembre, sí, cuando fue que colaboramos juntas. cuando Mm. colaboramos por el evento de la ansiedad. Y por aquí está Sí. Elba. Hola, Elba, ¿Qué que nos tal, está Elba? viendo. Elba es Hola. mi loquera. Ah, mira. Pues ahí, que tome nota Sí, de... sí, sí, además también, o sea, tenéis que echarle un vistazo, tiene un canal muy chulo también, Qué hace guay. cosas muy Terapia en interesantes. movimiento. Ah, qué bueno. Me encanta Ujú. somático. Qué guay. Muy bien. Pues bueno, nos hemos reunido hoy para que habléis un poquito acerca del tema de la maternidad Sí. relacionado con la sensibilidad, ¿verdad? Tanto cuando la Ujú. madre es altamente sensible, como es el caso de María, como cuando tiene un hijo NAS, ¿no? Que es niño altamente sensible, que también es el caso de María. Y hemos traído a Ana como contrapunto por ser hermana de María, que se parecen mucho, o sea, pues se Sí, parecen genéticamente, me refiero, pero por lo que tengo entendido sois bastante diferentes. Y en el caso de Ana, es todo dentro de, digamos, la normalidad, ¿no? Que no me gusta decirlo así, pero bueno, que en tu caso no te consideras o no te ves representada con el rasgo de la alta sensibilidad y tu hijo tampoco, ¿no? Hijo, hija, No, que... Ujú. ni yo ni mis dos hijos. Tengo dos Dos hijos. hijos, sí, y uno tiene 20 y el otro 8. Qué el bien. otro Mira, es pues el así Ángel y también, el mío. sí, qué guay. Con diferentes Hicimos, rangos de edad, muy, muy diferentes las etapas de cada uno, ¿verdad? sí, hicimos un trabajo sobre las personas de alta sensibilidad e hicimos el test y estábamos los dos por debajo de 50. Ujú. Y, y bueno, el mayor con 20 tampoco. Pero bueno, sí, desde la completa normalidad, con Ujú. todo lo que la maternidad puede llevar de normal. Sí, Sí, que cada una es un Claro, mundo y es muy sí, retadora, sea como sea, ¿no? Así que, sí, sí sí, que lo sí, bien. es. totalmente. Ujú. Muy bien. Pues bueno, voy a presentar brevemente a María, que aunque ya hemos colaborado juntas, pero siempre viene bien un recordatorio, porque, bueno, María Cantarell es licenciada en Psicología Clínica, especialista en terapia sistémica, en transgeneracional, en proyectivo y en mindfulness. Me encanta todo lo que hace. Y bueno, luego nos contará un poquito más qué es lo que hace en Reconócete Terapia, ¿verdad? Pero bueno, ya que estáis las dos, que tenéis el podcast de Auditando el Universo, que es súper chulo también, pues luego si queréis nos contáis un poquito más qué es lo que hacéis aquí y dónde podemos encontraros y todo esto, ¿vale? Mm. Pero bueno, Ana prefiere mantenerse un poco más su perfil en el anonimato, ¿verdad? Con lo que hemos contado es suficiente o te gustaría decir algo más, así para empezar. Hombre, no tengo nada en contra de contar cosas sobre mí. Lo que pasa es que como ni tengo redes sociales, es algo que Claro. está fuera. No me interesa ni que sepan de mí ni saber de los demás Mm, eh, a través de redes sociales. Y no las necesito. qué bien. Y cuando las he utilizado por el podcast, me provocan ansiedad. Sí, No sabes cómo doy te fe de vendo. ello, doy fe de ello.
De hecho, Claro. el último capítulo que hicimos, que fue con la gente de Paz España, fue el primer capítulo que hicimos con vídeo, en el que salimos. Mm. Y fue toda una experiencia, porque, madre mía, y se retomará, espero que sí, que en algún momento se retome, pero, pero sí, la que publicaba y la que se encargaba de esas cosas a nivel amateur, porque tampoco sabía hacerlo, era yo, porque a Ana le pone un poquito nerviosa. No me A extraña mí me nada, pone además. histérica, no nerviosa, a mí me pone histérica, pero menos. Sí. Mm. Además abruma Bueno, mucho, ¿verdad? Porque entras y es una cantidad de información que es que sí, todo... Y cada dos por tres cambiando, es como... Es muy guay porque es muy creativo también, pero por otro lado de hecho teníamos es un reto. TikTok y directamente no cerramos la cuenta de TikTok, pero no la volvimos a usar porque a mí TikTok me parece súper agresivo. Sí, Para uf, mí, ¿sabes? Es como no sé, para ti y como para si tu te sistema saltase. nervioso, porque es que es Sí, sí, verdad, sí, sí, es como súper efectivamente. rápido, todo como muy, muy bestia, sí, Y no sé, estoy totalmente no de sabes lo que acuerdo. estás viendo. No, Mm. yo había momentos que no sabía si lo que estaba viendo era de alguien a quien seguía o es cosas que te van mandando ahí a lo loco. El Y no, algoritmo, la verdad es que no. sí. Y lo peor es que encima el cerebro se va acostumbrando y cada vez nos va pidiendo Sí, más. Entonces, mejor no sí, acostumbrarle demasiado a estas cosas que desde el muy principio. bien. Claro, Claro. porque si no nos vamos mal acostumbrando. Así que, bueno, pues si os parece, bueno, esta pregunta quizás es más para María, pero bueno, también Ana, que es la sobrina, la tía de tu peque, pues también puede dar su punto de vista, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos identificar a un niño con rasgos de alta sensibilidad, a un NAS? No Pues sabemos mira, ir, yo te... o sea, perdona María, vamos a hablar un poco, Sí, o sea, el rasgo de altamente sensible, pero en general, ¿no? O sea, como sí, aunque no cumpla con los requisitos 100%, pero un sí, sí, niño sí, sí, o una persona como muy sensible ahí, ¿no? sí. ¿Cómo podemos ver Yo esas esto señales? lo estuvimos, de hecho lo estuvimos hablando tú y yo el otro día Mm, porque yo las cosas que he descubierto las he descubierto desde mi propia experiencia, no es algo que, primero, a día de hoy está todavía mm, poco extendido y poco estudiado. De hecho, desde Paz España están intentando ahora darle más visibilidad y están trabajando para ello. Pero en mi caso fue porque me lo encontré. O sea, mi hijo es así. Eh, la, el test que dice Ana, yo lo hice con él hace tiempo, ahora mismo tiene 9 años y yo lo hice con él hace por lo menos 2 o 3 años que estoy trabajando todo este tema con él y se salía de las estadísticas por arriba. Y, y realmente yo creo que es un rasgo de la personalidad que conecta mucho con lo que se llama también niños altamente sensibles, no, perdóname, niños de espíritu libre. ¿Vale? mm, Yo estaba súper perdida en la relación que tenía con mi hijo. Mi hermana y yo nos hemos criado juntas, hemos tenido los mismos padres, más o menos la misma educación, el mismo entorno prácticamente durante toda nuestra vida hasta que nos fuimos de casa y por qué yo la veía a ella y su maternidad era tan sencilla y la mía era un campo de batalla, porque la relación con mi hijo era una constante guerra. O sea, era todo... A mí no me han enseñado a negociar con niños. O sea, los niños claro, hacíamos lo que nos decían los adultos y punto. Y además es mm, porque lo digo yo y punto. ujú, Y, y sin embargo, con mi hijo el y punto no funcionaba, pero es que la negociación a veces tampoco. Entonces tenías que ir un paso más allá. Y a mí me ha costado porque yo lo he tenido que aprender de cero, aprendiendo además a ser madre, que es algo que tampoco te enseña nadie. Entonces claro, son niños muy demandantes, necesitan una atención constante, necesitan hasta el punto que yo trabajo, ¿vale? Y que yo veo de mi propia experiencia, necesitan entender las cosas de manera racional, no ujú. que se las des por hecho y ya está, sino yo cuando a mi Y hijo que le se digo las vamos a hacer impongas. algo, claro, yo no Mm, puedo decir vamos a hacer tal, o sea, sí puedo, pero automáticamente la respuesta es ¿por qué? Y dices tú, ¿cómo que por qué? ¿Por qué te tengo que explicar lo que vamos a hacer? ¿Lo vamos a claro, hacer y punto? agotador, Pues ¿no? no, Todo el día. Mm, claro, lo tienes que explicar. Eh, tienes que aprender a colocar de nuevo lo que es importante y lo que no. O sea, empiezas a preguntarte mucho, mucho
Para mí ha sido algo que me ha salvado de muchas situaciones si realmente algo es tan importante como para tener una discusión. O como para llevarte al extremo a extremos a los que a mí me parecía absurdo verme. Es decir, yo no puedo perder la paciencia hasta este punto, o yo no puedo llorar por una discusión con un niño de 3 años, porque esto empezó desde muy, 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 muy chiquitito. O sea, mi hijo nació con una personalidad súper definida. Y a mí me ha ayudado, primero, encontrar por el camino escuelas de padre bastante atípicas, bastante fuera de lo que es lo normal, porque las escuelas de padres que yo conocía eran mucho de psicología positiva, que vale, que guay, pero que no Se funciona quedan un poco porque cortas, ¿no? se quedan muy cortas y Ana te lo puede decir, o sea, Gonzalo es un niño que si no pones límites te come. Y la psicología positiva es muy bonita, pero se queda corta en el sentido de establecer límites claros. Entonces, Claro, yo he encontrado pero cosas interesantes por el camino. Dime. claro, pero ahí yo creo que para mí, que lo veo desde fuera, y sí que reconozco, o sea, yo estoy acostumbrada a que mis hijos sean más dóciles y que si a la cuarta le digo porque lo digo yo, pues dicen, pues vale. Entonces, te piden razonar, pero no hasta el punto que te lo piden estos niños. Y sí es verdad que como adulto, entre que te quedas sin más explicaciones, que en ese momento no hay tiempo, que no estás acostumbrado a negociar como si fuese de un adulto a un adulto. Entonces, sí es verdad que obviamente tú vas a tener unos límites más lejanos que los míos, porque es a donde te lleva tu hijo. Y no, nadie nos enseña a hacerlo. Pero también es verdad que encontrar dónde están esos límites para algunos niños es muy complicado. Y también es muy poco agradecido porque el resto de padres, sociedad, no te entiende. No. Y suele, claro, o sea, a un chaval al que cualquier adulto le tiene que razonar por qué se tiene que sentar ahí y no gritar en cualquier sitio donde no se pueda, pues cualquier adulto a la tercera se mosquea, porque es como, Claro. pero claro, entonces sí es verdad que te obliga a tener unos límites más amplios, pero sí es verdad que como padre es complicadísimo encontrar dónde está el límite en el que no lo vayas a traumatizar. Y yo eso, porque, Claro. por ejemplo, con mis hijos no lo tengo que pensar, y con mi sobrino sí que hay veces que digo, respira porque, porque te está subiendo Sí, la sangre a la cabeza. O sea, ¿qué Claro. está pasando aquí? Estamos sí. gastando media hora en lo que debería llevar 30 segundos Claro, y, claro. y claro, o sea, te lleva unos límites que son complicados. Y yo entiendo lo de hasta qué punto me vale la pena cabrearme por algo. Si es que es verdad, cuando te llevan al extremo más a menudo que a los demás, pues tienes que valorar que el cabreo, pues a veces tienes que levantar la mano para que no te vuelvas loca tú y enloquezcas más a todo tu ambiente. Al entorno. Y Claro, hay porque algo que es muy importante ay, en este sentido, antes de que se me olvide, perdona, Ainhoa, sí, sí, sí. porque, por ejemplo, a niños así, niños con una sensibilidad tan exacerbada, por ejemplo, y con un espíritu tan libre, les cuesta, sí que he visto que es un rasgo bastante común el que les cueste cambiar de una tarea a otra. ¿Vale? Que les cuesta salir de sus rutinas, hay veces que se parece incluso mucho, como lo hablábamos el otro día, comparten algunos rasgos de personalidad en algún momento, incluso con lo que puede ser el espectro de TEA, pero es complicado hacerlo porque tienes que adquirir nuevos hábitos, pero si te acostumbras a mí lo que me enseñaron es, antes de, imagínate, yo quiero que apague la tele y que se ponga a cenar. Y lo normal sería decir, oye, apaga la tele y a cenar, venga. Ya está, o sea, no estás siendo agresivo, no está. No. Entonces, yo he aprendido me siento con él, ¿qué estás viendo? Demuestras interés, te cuenta un poquito, hablas un poquito. Bueno, ahora vamos a apagar la tele, ¿te parece? Y vamos a cenar o vamos a preparar lo que sea. O, venga, pues esperamos 5 minutos, termina este capítulo y vamos, porque Ya ves, sí. si vas de uno a otro,
sin una transición y sin que él pueda, lo que te lleva, yo voy a perder esos 5 minutos sentándome con él y viendo el final de un capítulo de unos dibujos que no me apetece y dándole la opción de terminar de verlo, o voy a estar 40 minutos con un niño gritando, agarrado a los marcos de una puerta, como si fuese la hija del exorcista, y al final se va a ir a la cama sin cenar, yo cabreada, él cabreado. Claro. No duermes, lo pasas mal. O sea, ¿qué prefiero? ¿Perder 5 minutos y dejarle ver 5 minutos de dibujos y ya está? Ahí me imagino que empiezas a ver como que no es perder 5 minutos, sino invertirlos sabiamente Claro. en salud mental, en buena relación entre los dos, ¿verdad? Es ganar paz mental, es ganar vida y es ganar tiempo. O sea, yo sé que si tengo que salir de casa a las 9, pues me levanto a las 7, porque mi hijo necesita 2 horas. En vez de 15 minutos, como necesita mi sobrino, que lo veo, digo, no me lo puedo creer. ¿Desayuna mientras ve dibujos y se viste? Sí. Digo, ¿qué es esto? Sí. Aleluya, yo no, claro, yo tengo que hacer las cosas de otra manera, me lleva otro tiempo, me lleva otro ritmo, pero también o te acostumbras o te rindes. O sea, yo cuando llegué a este punto, yo hubo un momento que dije, vale, me rindo, esto va a ser o yo soy una tirana o terminamos en hermano mayor. Claro. ¿Sabes? Es que la opción de rendirse tampoco existe realmente, o sea, no puedes pedirle, hombre, te puedes rendir bueno, y puedes ir a la puerta todo, o te puedes rendir y te puedes convertir en una madre felpudo que tu hijo pase por encima. A eso me refiero con rendirte, el decir, bueno, pues... Vale, pero tú sabes que eso es, o sea, no es una opción real en tu vida, por cómo eres, entonces, yo muchas veces lo digo, yo si tuviese, yo habría tenido que ir al psicólogo fijo, pero... Yo estoy yendo al psicólogo. Claro, no, pero y haces muy bien, además. Claro, pero es que es normal, o sea, es que tienes que aprender. ¿Sabes lo que pasa? Que además alguien te tiene que ayudar en la metodología. O sea, los que ya lo han vivido tienen que contar cómo lo hacían y que tú puedas hacer lo que te funciona, porque es que si no te dan pautas es muchísimo más complicado. Sí. Se puede convertir en una guerra. Es una guerra. Y es lo que decías tú antes, Ana, también, que el entorno social tampoco ayuda. Porque cuando tú ves esto desde fuera, yo lo veo en otros padres antes de ser madre, y era, madre mía, pero qué tipo de padres dejan que su hijo llegue hasta ese punto. Y claro, cuando lo ves desde este lado de la barrera, dices, ostras, pues a lo mejor no es la educación que le estás dando, sino, sabes, que es la manera que tiene de comportarse y tienes que ayudar, claro, tienes que ayudarle a encauzarlo. Porque yo he crecido en un entorno en el que esto no existía. Claro. He tenido que gestionar la sensibilidad que yo tenía de la manera en la que podía hacerlo en ese momento. Pero sí que es cierto que si esto se hubiese conocido en mi época, pues probablemente yo ahora mismo estaría mucho más preparada para lo que ha llegado con Gonzalo, ¿sabes? O sea, yo tendría más paciencia, más herramientas, más facilidad para llevarlo adelante de lo que tengo cuando te encuentras sin nada. Y encima con la crítica constante, aunque sea así, Niki, por detrás, el ojo. ¿sabes? Sí, que aunque no te lo digan, te giras y les ves y dices tú, ya te querría ver yo aquí. Claro, pero escuchame una cosa. Sí. Pero yo ahí sí me gustaría, es como cuando nosotros éramos niños y hacia atrás había como más tiempo para el que era diferente. Y al que era diferente, aparte del bullying y lo que todo ha existido, era como tenía su sitio, la gente sabía sus limitaciones y entonces era como, vale, o sea, lo normal es que fuesen aceptados. Pero ahora, con las redes sociales, no tienes tiempo para el diferente y el que es diferente es malo. Entonces es como ahora que tenemos mucha más información, intentamos pasar por un aro más estrecho. Y ser todos ¿Entiendes iguales, lo que quiero quieres decir? decir? Yo creo que ahora todo el mundo que es diferente se le juzga mucho más y tiene que encontrar un sitio y una metodología para sentirse competente, cuando antes era como, había palabras como el peculiar y eso, o sea, o el otros calificativos, sí, o el tonto, o sea, los hemos tenido de hasta lo ofensivo, lo que quieras. Pero era como, pues este es cojo, ya sabemos que, o sea, y ahora es como, todo el que es diferente tiene que
tiene que encontrar una metodología para adaptarse a la sociedad, porque la sociedad va tan rápido que no puede pensar nadie Sí, más que en uno mismo en vez de en el otro. Es como si vendemos o tenemos más información, pero hay menos tolerancia. O sea, ahora se juzga mucho más a los padres, yo creo, ¿eh? Bueno, también sí. porque tiene más difusión que antes. Ahora un padre está diciendo algo que no le parece bien a alguien y lo ponen de verano. Y antes, Sí, pues, pero se entendía eso un en poco general yo más. creo, ¿no? Que estamos en un momento como muy Sí, de piel fina, ¿no? Que todo lo que tal, todos juzgamos todo y es como Sí, el juicio y la crítica creo que está muy ahí y en la además sí que es sociedad, cierto ¿no? que todos tenemos que pasar por el mismo aro, todos que tenemos que tener las mismas aptitudes, todos tenemos que ser iguales, no somos iguales, no tenemos las mismas aptitudes, no le puedes pedir lo mismo a una persona que a otra, o sea, es así. no, no, claro. Quedará mejor o peor, pero es que es así. Entonces, Claro. yo, por suerte, en infantil y primaria, porque no, bueno, guardería y parvulitos, creo que es infantil y primaria, ¿no? Sí, lo típico. Ha estado en centros escolares que estaban muy concienciados con las diferencias individuales entre niños y con dejarles expresarse y vivir, pero claro, llegas al cole y ya está. O sea, empiezas a exámenes, notas, Claro. lo que sabes, lo que eres capaz de memorizar, lo que eres y entonces te metes en la cadena de montaje y ya está. Y Claro. es un poco triste. Yo Eso creo que daría sí para que en 7 cierto modo, podcasts. sí, sí, esto es un melón, pero vamos. Pero yo creo que en cierto modo sí que estamos, o sea, es como curioso porque coexisten varias tendencias, ¿no? Por un lado lo que dice Ana, por otro lado creo que como que estamos siendo más conscientes también de eso, de diferentes etiquetas o problemáticas o necesidades especiales y le estamos dando luz y al menos en algunos sitios, ¿no? Que habrá de todo, me imagino que hay centros más y menos despiertos o sensibles o Sí, llamarlo X, ¿no? Pero lo que pasa es que eso a lo mejor es durante un tiempo y a veces pues ya llegan, como dices María, llegan a una etapa en la que ya es como la venga, ya te hemos tratado bien durante unos años, ahora ya te tienes que adaptar y salir adelante, ¿no? Y yo el tema efectivamente. de la sensibilidad lo veo mucho, o tengo un poco la metáfora como si somos albinos, ¿no? Y es como, oye, Sí, sería más fácil tener la piel morena y poder salir ahí al sol sin ponerte crema y ya está, sería más rápido, sí. más fácil. Pero eres albino y ya está, y no pasa nada malo. Igual que hay otros pelirrojos, otros rubios, otros castaños, ¿no? Pues si eres albino, tienes que dar cremita, te tienes que poner gorro, tienes que ir por la sombra y tener un poco más de cuidado y ya está, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como madre un poco albina, que tiene, bueno, o muy albina con un hijo albino, pues claro, dices, con lo rápido que sería todo, si no tuviera este rasgo, ¿verdad? Que bastante tengo yo ya Sí, con gestionar mi sensibilidad. Entonces creo que una de las cosas, lo que decías antes, ¿no? Que una de las cosas que has tenido que trabajarte internamente y que muchos madres y padres, sean unos sensibles especialmente, pero se ven un poco entre la espada y la pared esta de la productividad, o sea, la productividad rápida. Decir, joder, con lo fácil que sería que estuviera eso, desayunando mientras ve sí, la tele y se calza, ¿no? Y es como, sí. y ahora tengo que estar contestando las preguntas y como, ala, tardamos 7 horas más. Y en esta sociedad que va tan rápido y lo queremos todo ya, pues claro, te da de bruces y me imagino que en ciertos momentos, o muchos, habrás sentido en plan de me estás haciendo perder el tiempo, ¿no? Sí, Y eso te sí. pone ahí con una creencia o con una necesidad como muy, muy, muy de hoy en día que tenemos todos, ¿no? Más luego, aparte, el sentirte un poco como retada o cuestionada Sí. de que te esté preguntando todo y es como, joder, llega un momento en el que ya, como, oye, me estás tocando las narices porque es que ya, además llega un momento en el que no sé muy bien qué contestarte Y y parece que además, lo haces a propósito. Es que además claro, llega el parece que me momento en estás el que dices, tocando esto lo la... haces a posta. O sea, estás Eso ahí es. machacando a ver hasta dónde Claro, llego. me quieres hacer saltar, eso es. Y luego además, que es que esto pasa siempre, o sea, si coges un asunto y le empiezas a dar vueltas, por ejemplo, esto es una goma de borrar, es una goma de borrar, es de goma, borra, o sea, si estás ahí una hora con esto, llega un Sí, momento que dices, pero ¿qué estamos hablando? O sea, es como que se sí. desvirtúa la realidad, ¿no? Y eso yo creo que te mete como ahí, como una locura interna, que es como, claro, todo junto. Esos sentimientos, pues no me extraña para nada que te haga saltar por los aires y, oye, qué bien que hayas llegado a ese punto de anticiparte, de reconocer tus patrones, tus sentimientos, tus gatillos también, lo que te hace saltar y que te hayas antepuesto y hayas tomado el toro por los cuernos, porque muchos padres a lo mejor, No es fácil, ¿eh? mmm, claro, a lo mejor con 4 gritos y 2 soplamocos, como Sí, dicen en mi casa, igual hubieran, o sea,
quiero decir, a lo mejor el niño acaba traumado, pero a lo mejor se acaba tragando sus emociones, acaba gestionando como buenamente puede esa sensibilidad y, oye, Sí. hubiera sido más fácil así, ¿no? O sea, que desde aquí te aplaudo a ti y a todos los padres y madres Hombre, que están fácil, lidiando la con esta verdad es que no situación, sé, ¿eh? porque día tras día, ¿no? Cuando digo fácil me refiero para el padre más rápido, ¿no? En plan de te inculco la cultura del miedo y ya está. Y bueno, y Sí, ya pero vives tú no, con o sea, tus... porque llega un No lo punto en el defiendo, ¿eh? No lo que defiendo. no, 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 Lo yo tampoco defiendo lo lo defiendo. contrario. Yo tampoco lo defiendo, pero sí que me he visto ahí. O sea, yo me he visto en situaciones en las Tentada, de ¿no? decir, vete a otra habitación. De hecho, tenemos nuestra palabra clave para todo esto a base de trabajarlo y de aprender. O sea, al Claro. principio, los 3, 4 primeros años de vida fueron un infierno para él y para mí. Pero tenemos nuestra palabra clave cuando uno de los dos sabe que está a esto de no puedo más, entonces el otro se Que va. además, perdona María, eso lo habéis pactado entre los dos, o sea, ha Sí, sido sí, como un sí, acuerdo, ¿verdad? Para, sí. para entenderlo, que no sea en plan de me piro y ahí te quedas, ¿no? Con tu No, no, globo no. emocional, sino Ha que es habido como momentos de un sí, gesto decir de me voy, cariño. coger la puerta Claro. y largarme fuera de casa y el niño dentro y yo al otro lado de la puerta porque decía, no puedo más, no puedo Claro, más, es que era lo como mejor que entre, podías hacer en no ese como. momento. Y él estaba a Claro, un lado y yo al otro, y yo le estaba oyendo y él me estaba oyendo. Pero decías, necesito meterme en una cueva, debajo de una piedra, no lo sé, que venga alguien y que se haga cargo. Porque además yo tenía que hacerme cargo de toda esa, de toda esa ansiedad, de todo ese, porque además ten en cuenta que yo tengo 47 años, yo he crecido en una familia con padres muy mayores, entonces el respeto a la gente mayor, a los mayores, se daba por supuesto. El respeto no se ganaba porque te lo ganases, es porque eras mayor. Entonces, cuando un niño te enfrenta así y te reta así, para mí era una falta de respeto, porque yo soy el adulto, yo soy el mayor, tienes que hacerme caso. Y te llega un enano y te dice, el respeto te lo ganas o no te lo doy. Y claro, yo decía, pero ¿a qué y te estamos vuela la jugando? ¿Qué cabeza. es esto? Claro, yo decía, no, 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 no puede ser. Y por el método tradicional no funciona, y por el método positivo no funciona, y por el pañitos calientes tampoco funciona. Entonces yo decía, yo no sé, ya no sé qué hacer. Y Qué yo, por ejemplo, desesperación, ¿no? cuando te contaba el otro día lo de la escuela Desaprendo, esto es publicidad gratis, pero es que a mí me salvaron en un momento en que yo no podía más. Eh, a mí me enseñaron primero a ponerme límites a mí. O sea, me enseñaron a decir, hasta aquí puede llegar y de aquí no puede pasar. Y luego a ponerle límites a él y a entender lo que estaba pasando. Y resulta que hay muchos padres con niños como mi hijo y muchos padres y muchas madres como yo, en la misma situación. Y claro, de repente dices, ostras, no estoy loca, mi Sí, hijo no es el demonio, ni me quiere hacer la vida imposible, ni a mí se me está yendo la olla. no es nada Porque había personal. momentos de sí, claro, o sea, había momentos de lo estás haciendo a propósito. O sea, has venido a Claro. torturarme. Y es muy fuerte pensar eso de tu hijo, ¿no? Porque además le quieres con toda tu alma y por otro lado dices, es que no quiero estar en la misma habitación porque esto va a terminar Sentimientos mal. ambivalentes, claro, total. Sí, Ujú. Sí, pero yo creo que ahí yo creo que toda madre de cualquier tipo de hijo ha Eso sentido te iba a ganas de preguntar. estrangularlo en algún momento. Y Sí, está muy mal visto reconocerlo, pero de sí, verdad, o sea, es que creo que lo más normal es que la maternidad y la paternidad te van a enseñar partes de ti que no has visto, te van a llevar a límites que nunca has explorado con nadie más. Y hay veces que dices, Dios mío, me voy media hora, claro, yo tengo con quién dejarlo, pero es como o me voy media hora o me taro, o sea, o voy a hacer, no vas a hacer porque no vas a hacer nada, pero lo de bajo me descargo y vuelvo para empezar de cero, porque es que, pero como todo, todos somos insoportables de vez en cuando y tus hijos, pues en un mal día, te lo pueden hacer muy difícil. claro. Eso justo te iba a preguntar, Ana, que tú te has visto también en esa situación alguna vez, ¿no? Lo que pasa es que quizás en tu caso es como más anecdótico, digamos, ¿no? O más puntual y quizás para María lo ha sentido como en su día a día, quizás incluso varias veces, ¿no? ¿Puede ser? No, yo creo que la vida es inteligente y a mí me ha dado dos niños fáciles. Porque yo tengo, claro, yo soy muy dominante. No, es que yo soy una persona dominante y tengo ciertos principios que no puedo entender porque no los vas a cumplir. Y mis hijos lo entienden como yo, como es el respeto, la educación, no sé,
la empatía, pero son muy buenos. Y yo, claro, siendo una persona muy dominante, pues he limado muchísimas asperezas, he entendido muchísimo, me he conocido muchísimo a mí misma a través de mis hijos. Pero, y en momentos que, como con todo, o sea, en momentos muy complicados con alguno de ellos, pues hemos seguido adelante y yo me he sorprendido porque he superado cosas que no pensé en la vida que fuese a tolerar. Entonces, y claro, uno es pequeño, tiene 8, pero ve al de 20 y está, le decía, vamos a hablar de la maternidad, ¿qué nota me das? Y dice, hombre, pues un 10 porque no me has traumatizado. Digo, hombre, dejarme en un 8,75 porque un poco loca sí que he estado de vez en cuando. O sea, Oye, qué buena a mi respuesta, hijo un qué día lo gusto. quise asustar y se cagó de miedo porque pensó que yo estaba loca. Yo que estaba tan cabreada con él porque mentía, porque era el tema que tenía. El tío mentía, porque sí y sin sentido, sin ningún objetivo, porque no había objetivo que fuese a conseguir. Y un día me volví tan loca y dije, se va a cagar. Y le hice pensar que estaba muy cabreada, pero yo estaba controlando perfectamente. Cogí un reloj de estos que le habían regalado con el Colacao y un martillo y le pegué un martillazo delante de Yo él. estaba Y el delante. otro, claro. Y yo lo hice Yo todo, o también sea, te creí que estabas cabreada ese día. A mí me acojonaste ese día. Estáis los dos era ahí. lo que yo estaba controlando y el tío y no sirvió para nada, también te digo, o sea, pero yo o sea, me desquité y dije, ostras, qué relajada, me he quedado. No lo volví a hacer y porque no valió para nada. Pero un día que me rebasó el límite, porque era como, hoy pues tendré, yo qué sé, más debilidad o las hormonas más revolucionadas, pero hoy es el último día que me mientes. No valió para nada. Claro. Bueno, al menos no así de forma como súper rápida, pero yo creo que en cierto modo, y repito, no defiendo este tipo de crianza ni nada, pero creo que en cierto modo también es importante que los niños... No, no, un momento, que matizo que ha quedado muy feo. Pero No, no, a te lo que me entiendo, te refiero es que yo entiendo. creo que de vez en cuando también es bueno que los niños vean, oye, que tienen seres humanos por padres, que también tienen sus límites Sí, y hay veces que explotan y ya está. Y les puede pasar a cualquiera y a ellos también y que te sigues queriendo y que luego, pues no sé, a lo mejor vas y pides perdón o reconoces, oye, pues mira, hoy estoy sobrepasada o lo suavizas de algún modo o no se vuelve a repetir, ¿no? Pero quiero decir que eh, creo que tampoco es bueno andar ahí con super pies de, ¿no? O sea, pisando no. huevos y tal, porque es que luego la vida no les va a tratar así. Entonces, de vez en cuando, enfrentarse a la cruda realidad un poquitín en un ambiente controlado, amoroso, seguro y tal, pues chica, creo que tampoco es tan grave, ¿no? Sí, Siempre que sí. no, pues eso, violencia contra ellos y cosas así ya más graves, ¿no? Pero bueno, no sé, que es que todos somos humanos y es normal que en un momento dado pues te pilla Sí. mal y cuesta, ¿no? Sí, no, Y y yo de te diría otra cosa. la Perdón, adolescencia es perdón. malísima. Porque cuando a mí, yo le hice eso, el tío tenía 15 años, o sea, no lo iba a traumatizar, pero yo dije, quiero que se dé cuenta que su madre se puede volver loca en un momento, que para, o sea, él sabe que no le voy a hacer nada a él. Claro. Pero bueno, él ahora hablas con él y se muere de la risa, como, "Uf, qué mal estás de la cabeza, pero mamá, es que yo entiendo que era muy cansino, digo, "Uf, no te puedes imaginar". Claro. Sí, sí. Y yo quiero decir una cosa, porque sí que hay algo, porque es que parece aquí que es todo negativo y no es así. O sea, por ejemplo, los niños con alta sensibilidad, algo que tienen muy bueno para mí es que son niños que además tienen una manera de procesar la información mucho más profunda, con lo cual es más sencillo hacerte entender. O sea, yo sé, yo tengo un mal Sí. día, yo tengo un día de mierda, yo tengo un día de enfados y se lo puedo decir y le puedo decir y necesito que hoy me dejes en paz, por favor, hoy no presiones y sé que no va a presionar y sé que estoy mal y que no es un adulto, pero sí que tiene una gestión intelectual a lo mejor un poquito más evolucionada de un niño de su edad. ¿Vale? Te entiende mucho mejor. A mí ha habido gente incluso que me ha dicho, es que eso es culpa tuya, que como desde pequeñito le hablas como si fuese un adulto. Digo, pues oye, pues será culpa mía, pero yo qué quieres que te diga, prefiero entenderme con mi hijo en una conversación normal que tener que estar hablándole como si fuese así chiquitito. No, no. Y yo le explico las cosas de acuerdo a su edad, pero se las explico. O sea, yo
con una No es mi profundidad. igual, porque es mi hijo, no es mi igual, yo soy la madre, yo soy la que manda y la que pone las normas, pero necesito que forme parte de mi equipo, Claro. porque si no, me lo va a poner muy difícil. Y si forma parte de mi equipo, me lo pone muy fácil. Es un niño, por Sí, ejemplo, que cuando tienes en cuenta su opinión, cuando le das capacidad de acción, cuando le pides que te ayude, Te cuando hace le sentir haces formar válido y parte de... Bueno, es tu papel, locura. ¿no? Ujú. Claro, o sea, va a full con todo. ¿Qué necesitas, mami? ¿Qué hago? Yo voy, yo traigo, se responsabiliza de lo que tiene que hacer. Le gusta, además, formar parte de, siendo muy niño y siendo muy feliz jugando y haciendo el bestia, también es un niño que tiene una madurez emocional e intelectual que no tienen el resto de niños. Claro, ¿Que puede ser un contra en algún momento? Sí, pero también es un pro enorme, porque le claro. permite empatizar con la gente de manera Sí, alucinante. O sea, le ves cuidando a los que son o más pequeños o más débiles que él y alucinas desde la guardería. O sea, él estaba con año y medio con niños de 3 y 4 meses y le veías que se sentaba en las fichas estas de goma que les ponen en el suelo y ponía los brazos así, como en abrazos, que no me ven, así, sí. para que los adultos que pasaban no pisasen a los bebés, que no les iban a pisar. Pero él, por si acaso, Pero él, por si acaso, hacía el círculo de protección para que no les pisasen. Siempre le gusta cuidar, o sea, le gusta cuidar a los demás, le gusta estar pendiente de los demás, le gusta aportar y formar parte de, por supuesto, lógicamente, que se tenga en cuenta su opinión, pero como nos gusta a todos. O sea, a mí no me claro, gusta que alguien llegue y me diga, tienes que hacer esto, ¿por qué? Porque sí. Porque sí, efectivamente. perdona. No. Mm. Entonces, si a mí me No, lo tienes que explicar y me lo tienes que razonar, pues a mi hijo también. claro. Es así. Que además, precisamente por eso, seguramente busque cosas tan profundas, porque tiene mucha Sí, capacidad de razonamiento, porque no le vale lo superficial y porque tiene eso, mucha capacidad también de empatizar. Seguramente sea una esponja emocional también, ¿verdad? Y esté sí, pendiente del ambiente y se contagie de ello, y eso también quizás le sobrecargue en momentos puntuales, ¿verdad? O sea que también también, entender el también. entorno también ayuda quizás a entenderle mejor a él, ¿no? Entender las circunstancias, por lo que está pasando. O sea Y yo que sí que estamos, efectivamente el por ejemplo, rasgo en es fiestas maravilloso. o aquí que se celebran muchísimo sus carnavales. Los celebran en el cole y luego van con una cabalgata por ahí. No vamos nunca, o sea, vamos al cole y cuando terminan el cole siempre me dice, mamá, no, no puedo más, me duele la cabeza, estoy cansado, me quiero ir a casa. Y le encanta estar con sus compañeros y le encanta disfrazarse y le encanta la fiesta y le encanta, pero llega un momento que te dice, no puedo más. Y desde chiquitín, 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 desde recién nacido, por ejemplo, tiene una sensibilidad brutal a las temperaturas, a las texturas, a los olores. Todo tiene que ser tibio, templadito, porque en cuanto es un puntito más que templadito, me arde, me quema y lo bañabas de pequeño y chillaba. Entonces yo siempre era con agua súper templadita, que a mí me parecía fría. O sea, yo me la ponía y era fría, no fría helada, pero no soporta ciertas texturas, ciertos olores, Las ciertos etiquetas de la ropa, sabores. ¿no? Que Hay pican. comidas que no puede comer porque la textura de la comida le da muchísimo asco y la termina vomitando. Y bueno, pues son cosas que, vale, pues ya está. O sea, a mí, ¿qué más me da que comas pera? Si comes fruta, ¿qué más me da que no comas esa fruta? Ya está. Si vas vestido, ¿qué más me da que no lleves esa camiseta? Pues bueno, ya está, es lo que hay. Y supongo que también con su propio rasgo y con el respeto con el que le has ido educando y tal, le has ido enseñando a que él esté en sintonía con su cuerpo, a que se escuche y a respetar esas señales, ¿no? Y dentro de lo que se pueda, pues oye, hay momentos en los que tienes que adaptarte a algo y no se puede evitar, pues bueno, pero dentro de lo posible, pues intentar eso, o sea, como estar en sintonía consigo mismo y darse lo que necesita, ¿no? Que ahora que no hay adultos, que eso, que ahora se están dando cuenta de que tienen bastante más sensibilidad de la que pensaban y llevan toda la vida acallándose, Sí, adaptándose, aguantando ahí la incomodidad, que probablemente eso les haya generado mucha ansiedad y no hayan sido conscientes de por qué, porque muchas veces buscamos como una explicación cognitiva a la ansiedad, ¿no? De esto te pasa porque tal, 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 y a veces que puede ser simplemente circunstancial del cuerpo, ¿no? De que sí. estás incómodo, estás tal, pero como nos hemos desconectado de él, así que eso es un recurso muy bueno también para él, ¿no? Que además eso de Sí, nuevo
conecta con el hacerle sentir válido, hacerle sentir importante, en plan, oye, tu opinión y lo que tú estás percibiendo y sintiendo está bien y hay que escucharla, ¿no? Así Sí, que ujú, es un sí. aprendizaje ahí muy bueno, ¿no? Así que... Y Y una es un pregunta os iba a aprendizaje hacer a para los las... dos, Eso, porque te sí, enseña también porque a darte a ti ese espacio. eso, que probablemente en tu caso pues no lo pudiste tener tanto, ¿no? Con No. toda esta forma de adaptarte o de la crianza y tal. Ujú. ¿Sientes que ahora, desde que eres madre de Nas, de niño altamente sensible, Gonzalo, eres más sensible tú también? ¿O has honrado más aún tu sensibilidad? Uf, eh, creo que no por el niño en sí, sino por el momento en que me convertí en madre. O sea, no por el tipo de hijo que tengo, sino Ujú. porque de repente fue como... eh, yo siempre he sido muy fría, o sea, siempre he llevado una coraza muy fría, no lo he sido, pero llevaba Sí. mi escudito aquí de Superwoman y era como, de repente lloraba por todo. eh, no sé, no entendía lo que pasaba. Era como, ¿qué está pasando? Es como cuando alguien sufre un accidente de corazón que te dicen que se quedan muy blanditos y muy sensibles, Ujú. que entiendo que tiene que ser por eso, o sea, te han tocado el corazón. Pues yo tenía esa sensación, la de, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué me abrazo a personas a las que no conozco y les cuento mi vida? ¿Y por qué lloro? ¿Y por qué me río? ¿Y por qué de repente todo es tan como en carne viva? Era esa Ujú. sensación desde el momento en que me quedé embarazada. Y luego ya, claro, pues con el niño se multiplicó por N, pero sí, Claro. mucho Ujú. más. No es que no lo fuese, pero no lo mostraba. Y de repente Ya. te da igual. O sea, de repente se mira, pues que me vean llorar, que me da lo mismo. O sea, que fue Sí, un punto de inflexión importante en tu vida, ¿no? El tema de la maternidad. sí. Ujú. ¿Y tú, Ana, también sientes un poco que tu sensibilidad se incrementó más con la maternidad o cómo te relacionaste con este tema? Es que yo creo que yo antes de ser madre era lo opuesto a una persona altamente sensible. Yo estaría en el otro, Sí, pero claro, y yo cuando fui madre era como durante el embarazo y el primer año de vida, era, no había llorado tanto en toda mi vida junta, pero es que no había llorado casi. Entonces me sensibilicé muchísimo y cambié mi vida drásticamente, pero drástico. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no me podía creer que quisiese a alguien tanto y me abrumaba. O sea, era una cosa de... Y bueno, me sensibilicé muchísimo más y me hice una persona más, yo creo que más normal. Y ya con el segundo, pues ya yo creo que ya no me queda por llorar, ya todo. Me he convertido en una persona muy cursi, pero que disfruta mucho el ser cursi. Qué bien. Bueno, Y que sí. llorar no tiene por qué ser cursi, pero vamos, sí, como más en contacto con esto, Ah, ¿no? no, pero Con lo bonito de la cursi vida, en lo general. tierno. O Claro, cursi, es cursi, cualquier cursi. cosa. Claro, cursi en plan de cursi de cualquier cosa que unicornios. puedas hacer bonita. Sí. Claro, si le pones un unicornio es más bonito. Entonces, venga, vamos a ser cursis, que es mucho más gracioso. Y más divertido y más bonito. Ay. Ujú. Qué bien. Claro. Y también te Y yo quiero me decir, o sea, acuerdo, un momento, porque yo quería volver un momento atrás, porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, con Gonzalo alucino, es infinitamente más empático que los niños de su edad, pero que cualquier otro niño que yo pueda conocer de su edad, que conozco unos cuantos. Eh, puedes mantener conversaciones con la inocencia de un niño, pero muy adultas sobre temas muy profundos que los niños no se plantean. Te, te da ideas a ti que no has tenido porque las tiene él y dices, ostras. Entonces es La una creatividad, relación ¿verdad? súper agradecida. Sí que hay momentos en los que dices, uff, que se lo devuelvo a su madre, venga, con su madre y yo voy a respirar. Pero es súper enriquecedora la relación porque sí que te enseña cosas sobre ti mismo y sobre la vida que tú no te vas a plantear, porque por lo que sea. Pero entonces a mí me parece espectacular, pero con la paciencia del resto, porque Ujú. sí es verdad que,
que se sufre, pero con cualquier diferencia, cualquier persona que pueda sentir más intensamente, pues va a sufrir más, igual que va a disfrutar más cuando toque lo bueno. Entonces, los demás tendríamos que concienciarnos mucho más, ya no en las personas altamente sensibles, en que cada persona tiene su sensibilidad y su momento. Y somos muy dados a, este es idiota, en vez de, está pasando por un mal momento. Sí, o ver la sensibilidad como una debilidad o como algo peligroso o como de segunda, ¿no? En plan, como si fuera Claro, una también. característica como, Sí, sí, Como sí los que se nos histéricos que puede. decías antes. Claro. Es Eso que esta es. es una Es que, histérica y mira cómo se comporta. Pues no, señor. Claro. claro, ahí No metíamos a las hay... histéricas y a los artistas, porque para cada género había un. Pero sí, 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 antes tenían. Pues se les aceptaba como eran, pero se les encasillaba en esos cercanos a la locura. Que bueno, no sé. y además ten Pero, en pero a cuenta mí que me es parece. un rasgo de personalidad, que es un abanico. O sea, es lo que Claro, hablaba yo antes con Ana, no eres paz o no paz. O sea, el no es un paz tiene, interruptor, eso es. claro, todos tenemos cierta sensibilidad, mayor o menor, pero todos tenemos sensibilidad. No somos trozos de carne, no somos robots. ¿Qué pasa? Que hay personas que la tienen más exacerbada que otras y no por eso, pues oye, es lo que decías tú antes, pues ojalá fuese morena, pues me ha tocado ser albina, es lo que hay. Entonces, no me toques las narices y sobre todo dejar de pretender ser morena, que ese es el Claro. problema, que nos hemos Y la tirado gente, ponte al años sol, hombre, pero ponte al intentando ser, sol. claro, intentando Claro, ser lo que no somos. claro. Y en este sentido, por ejemplo, yo estoy súper concienciada de que sea lo que quiera ser. O sea, yo no voy a permitir que tenga que fingir ser lo que no es, como yo he fingido ser lo que no he sido durante un mogollón de años. ¿Por qué no? Porque no es justo. Y porque además te genera mucho, mucho dolor y mucha ira y mucha frustración con personas que además no se lo merecen. Porque como no te entienden, pues hacen lo que mejor pueden con lo que tienen, pero tampoco es su responsabilidad. Entonces, tú hazte cargo de lo que eres, hazte cargo de cómo eres, hazte cargo de lo que necesitas y pídelo. ¿Que el entorno no ayuda? Bueno, pues fuerza el entorno. Claro. Ya está. Claro, pero también es verdad que en cualquier diferencia, o sea, también la capacidad de adaptación es necesaria por el propio beneficio. Entonces también esto es un rasgo de personalidad y lo ha habido siempre. Entonces, Sí, cuanto ellos mejor se adapten y la sociedad mejor los entienda, mejor. Eso, Pero tiene que eso es. haber una parte ya. por los dos lados. Creo que acabas de dar en No, una clave súper importante, Ana. claro, yo puedo respetar lo que tú piensas y sientes y demás, pero tú tienes que entender que no lo compartas pues porque no, pero en cualquier faceta de la Claro. vida. Claro, Y aquí es súper importante la comprensión y la adaptación. eso es. Justo yo creo que toda esta divulgación que estamos haciendo los profesionales para sensibilizar a la gente que no es tan sensible de que esto existe, es como muy importante para abrir los ojos y tener en cuenta pues otros rasgos y otras características que a lo mejor no se ven. Pero es verdad que estoy muy de acuerdo, al menos a nivel personal, de que también hay que darnos cuenta de eso, de que sí, el sol va a seguir brillando mucho y va a seguir quemando, pero tú te tienes que encargar de ponerte cremita, ponerte sol y no ir, o sea, ponerte gorrito y no ponerte ahí al sol a tostarte como una persona de piel morena, porque te va a Claro. quemar. Entonces, bueno, lo suyo sería que la metáfora se me queda aquí corta, pero que el sol quemara un poquito menos y que nosotros supiéramos adaptarnos cada vez mejor para llegar ahí a un equilibrio. Pero es verdad que tampoco podemos pretender que yo es que soy así y entonces ya todo el mundo me tiene que tratar con mantitas, ¿no? Ya. Porque es que no va a ser Sí, así, sí. por desgracia. Y eso Entonces, también, el que no es una excusa para pasar por encima de cualquier otra eso persona. es, O sea, eso no, es, es como si eres así, pero bueno, yo soy así, claro, pero con los años vas adaptándote, vas amoldándote, vas evolucionando, vas aprovechándolo y utilizándolo como una herramienta más que como un lastre. claro, Puedes quedarte en el justo, soy así y soy una víctima y que yo qué sé, que me den la paguita, ¿sabes? De ya, no puedo, yo con esto no puedo, que venga alguien y que me saque de aquí. No, claro, claro. búscalo, Es conviértelo en tu peligroso. fortaleza, conviértelo en algo que te sirva para... En mi familia, por ejemplo, yo tengo un sobrino que es, a mí cuando me pregunta qué es, digo, es artista.
ese artista es un niño con una sensibilidad para todo que a mí me flipa. Y yo lo digo con admiración. Me dicen, tu sobrino, mi sobrino es artista, pero artista sí, de grande. Y hace 50 años habrían dicho, mira, el que lleva pinta de hippie, el que no sé qué, el que no sé cuántos. Y yo ahora lo veo, digo, guau, o sea, flipo. Me encanta, porque además le apasiona todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que aprende, pues lo está utilizando a su favor. Que sí, que muchos se meterán con él y que le dirán, pues mira qué pintas llevas, pues mira lo que haces, pero él está disfrutando de todo el camino, de todo lo que aprende, de las personas que conoce. Y yo eso es lo que quiero para mi hijo, el decir, vale, sí, vas a ser el rarito para mucha gente, pero mira todo lo que tienes. Aprovéchalo, disfrútalo y conviértelo en tus fortalezas, conviértelo en tus puntos fuertes y apalanca ahí y salta y consigue lo que quieras. Qué bueno. Es genial, porque yo creo que también como sociedad, como que nos estamos dando permiso para resignificar lo que antes opinábamos acerca de ciertos rasgos, como por ejemplo eso, ¿no? Pues la sensibilidad, que antes era el rarita, el no sé qué tal, y ahora es como, oye, no, pues es que lo puedes hacer como tu fortaleza. Sí. Entonces, efectivamente, cuando de repente hay un entorno que te lo abraza, que te lo aplaude, o que lo trata con normalidad, igual que cualquier otro rasgo, es como, oye, que puedo ser, y ahí puedes empezar a florecer. Pero antes, cuando tenías que esconder esto, pues lo que decía María, claro, acabas creciendo sintiéndote como el perro verde, teniendo que esconderte, teniendo que adaptarte a base de tragar todo lo que estás sintiendo, a todos los niveles, ¿no? A nivel corporal y a nivel también emocional Sí. y incluso eso, tus percepciones, las cosas que a ti te interesan, que al resto de la gente de alrededor ni se plantea. Entonces vivir así es difícil, ¿no? Así que... Pero bueno, una cosa que os quería preguntar como madres a las dos, ¿qué tal el tema de la culpa? Porque estamos hablando ahora como un poco de la parte como más evolucionada, de entender al niño, tal, no sé qué, pero en esos momentos ahí le arrancaba la cabeza, o momentos en los que, como antes habéis dicho, de veros en una situación, el martillo y el reloj, ¿qué tal ahí el tema de la culpa? E incluso la culpa también al revés, de decir, oye, a ver si lo estoy haciendo demasiado blandito, ¿no? Esas dudas de dónde está el punto a la hora de También. criarles bien para que sean suficientemente Empieza adaptados y tú, Ana, fuertes. empieza tú. Dale Mira, tú. ¿sabes lo que pasa? Que a mí me ha generado más que nada ansiedad, porque son decisiones importantes, pero culpa no, porque, o sea, el tema de la culpa conmigo funciona poco y yo he intentado hacer las cosas lo mejor que he podido. Entonces, me he generado poca culpa, he sido consciente de que he hecho cosas mal y las he intentado reparar o cambiar Realizado. la manera de hacerlo, pero culpa no. Y me siento muy orgullosa de ellos y los quiero muchísimo, pero mi intención en el día a día es hacerlo lo mejor posible. Entonces, tengo poca culpa y enseguida que me paso, hablo con ellos si me he pasado, lo siento, ocurre pocas veces, pero porque tenemos pocos conflictos grandes. Pero a mí no me pasa nada por decirle, mira, te he pegado 4 gritos y es porque venía yo angustiada y no tiene nada que ver contigo. Y disculpa, así como de vez en cuando le echo una bronca y le digo, "Ch, y no me digas nada porque te la mereces, que sabes que lo estás haciendo mal y lo estás haciendo mal a posta, sabiendo cómo hacerlo bien. Y entonces hay como mucha comprensión por los dos, igual que yo entiendo que se les gire la tuerca y pues un día monten un Cristo que no hacen habitualmente, no pasa nada, no lo repitas, pero no lo hagas habitualmente. Entonces, no sé si es por mi forma de ser, me imagino que sí, es como yo intento hacer lo mejor posible, con lo cual, como no soy perfecta y ni lo quiero ser, pues me voy a tener que equivocar. Lo que voy a intentar es minimizar los daños y hacerlo lo mejor que sepa. Por lo que estás Pero, diciendo o por lo que interpreto, sí, perdona. sí, pero ha habido momentos en los que he tenido que acudir a ayuda externa porque me superaba completamente la situación es como te bloqueas y es como yo no sé salir de aquí. Por favor, que alguien me dé ideas, a ver si alguna me vale para hacer esto de Ya, otra manera que sea menos doloroso. claro. O sea que tus claves han sido un poco, por así decirlo, la aceptación, ¿no? El no soltar, no agarrar el látigo para autoexigirte muchísimo, sino decir, oye, pues
así soy yo, así son mis hijos, esto es lo que ha pasado, este es el momento y cómo han surgido las cosas, pero desde la aceptación, a la vez que desde la responsabilidad, ¿no? Decir, esto es lo que he hecho, voy a ver qué aprendizajes puedo sacar para no volver a repetirlos, voy a marcar límites con mi hijo para que, si lo sabe hacer bien, no vuelva a repetirse esta conducta, ¿no? Y eso, y sobre todo como con una naturalidad, ¿no? Es un poco lo que he interpretado más de tu Claro, y sabes mensaje. también que yo creo que lo que tiene que ver es, yo me quedé embarazada con 23 años y lo tuve con 24. Entonces, yo era una cabra loca, me había ido a vivir fuera para saber lo que era conocer gente y conocer otros países y hablar otros idiomas. Entonces, cuando de repente a los 23 años dices, ostras, que va a haber un niño y me van a dar a cargo un ser humano y voy a tener que ser responsable. Yo ahí cambié completamente la mentalidad, pero claro, con 23 años no ni tienes experiencia para sentirte culpable por un montón de cosas, porque es como lo ves todo como mucho más lógico y natural. Es como tengo un niño, tengo 23, qué suerte tengo, puedo mantenerme a mí sola, soy independiente y vamos, somos un núcleo independiente y tenemos la suerte de estar bien y estar contentos y caernos bien, pues voy a hacer lo mejor posible. Entonces, a esa edad la culpa que se genera con la maternidad yo creo que es mucha menos. Pues, yo diría, no con la maternidad en general, pero creo que es también tu forma de personalidad, tu forma de ser, Sí, porque yo sí, vamos, sí. la culpa me ha acompañado, yo creo que desde que nací, el sentirme culpable hasta por la muerte de Manolete, ¿no? Así que creo que probablemente ahí tenga más que ver tu forma de personalidad. Pero es verdad que quizás también por Sí. la juventud, por la falta de experiencia, por la frescura o tal, igual pues, bueno, y también porque te viene algo tan grande que igual tampoco tuviste tiempo de andar pensando mucho más. Es como voy haciendo como buenamente puedo y para adelante, ¿no? Más que... Claro, y también un poco la inconsciencia, porque yo recuerdo que según di a luz, me llevaron a la habitación y yo sentía una indignación con todas las mujeres del mundo que me habían hablado de tener hijos y de cómo cuando tienes hijos y te haces adulto eres responsable y sabes solucionar problemas. Y Como yo si me fuera pillé una... automático, ¿no? Pero para mí fue un trauma, porque yo tuve el niño y dije, pero ¿qué más quiero en el mundo? Pero todas esas mujeres y personas en general que me han mentido y me han dicho que por ser madre eres adulta y sabes cosas, me han mentido. O sea, soy la misma idiota que ayer. Sí. O sea, y eso me indignó muchísimo. Entonces yo partía de la base de que yo como madre era poco hábil y que lo tenía que aprender todo. Entonces, ¿qué me iba Claro, a pedir? ¿La perfección? No, hombre, no. El niño me ayudó claro, muchísimo porque era un santo varón claro. y la cosa fue muy fácil. Pero yo no sabía nada y bueno, tenía mucha gente alrededor que me podía ayudar y de todo, Claro. empezando por mi madre, toda mi familia. Claro, pero sí, el no tener expectativas demasiado altas y no exigirte cumplir un ideal que tenías en mente y luego tener esa humildad de recibir ayuda y pedirla si la necesitabas y tal, creo que ha sido muy clave y me encanta que lo compartas porque muy, muy bueno. Por cierto, un inciso, María, antes de pasar a ti, que decía Javi Noa, has Sí, dicho antes amor de tía cuando estabas hablando sí, de es tu mi sobrino. sobrino artista y luego, ay, que se me ha ido, espérate. Y luego Que aquí te das dice que cuenta te das de que cuenta eres de... mayor, sí, cuando empiezas a echarles la bronca por cosas que hacías tú. Y efectivamente, porque cuando mi hermana le echa la bronca a su hijo por algo, digo, tía, que yo estaba ahí cuando tú Sí, tenías no te, 19, que lo yo sé mismo lo lo que has tú hecho tú. hacías y tú sabes lo que yo hacía. Cállate, cállate, delante del niño no lo digas. Digo, vale, bueno, Esto en privado, en petit comité, pero no, no me dejes mal, ¿no? claro, pero sí, 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 de repente te haces mayor, pero te haces mayor sin que te pregunten y sin que te den libro de instrucciones. Y a mí me pasa como a ti, además. O sea, yo soy culpable hasta de la muerte de Kennedy. A Ujú. full, culpabilidad, Sí, vamos. Pero tienes que aprender a gestionarla. O sea, yo he sentido culpa por todo. Siempre. Sí que, por ejemplo, mi hijo sí que fue un niño que fue buscado. Yo quise quedarme embarazada. Nunca había querido quedarme embarazada hasta que decidí que quería tener un hijo. Y entonces, claro, cuando nació era como, no puede haber nada mejor, es maravilloso, y de repente, ¡pum!
llega la bofetada de realidad y yo decía, soy un monstruo. O sea, mi reacción inmediata era, ¿qué he hecho? ¿Y cómo puede ser que yo sea así? Si yo le quiero tanto, si todo es tan maravilloso, todo es tan bonito. Y me sentía culpable por todo. Si le reñía, porque le reñía. Si no le reñía, porque no le reñía. Porque lo vas a consentir. A mí comentarios de es que te tienes cogidas las costuras, es que el niño te está vacilando, es que te toma el pelo, es que ¿cómo le hablas así al niño? Y era como, vamos a ver, dejadme vivir. O sea, dejadme en paz. Porque si vas por un lado, vas por el otro, lo vas a hacer mal siempre. Y Claro. entonces, un día te das cuenta de que hagas lo que hagas. A mí la única opinión que me importa es la de mi hijo y es la mía. Y la de mi hijo siempre va a ser que lo he hecho mal, como todos los hijos pensamos que nuestros padres lo han hecho mal. Y ese día dije, pues mira, voy a hacer lo que me dé la gana. Lo que yo considere que tengo que hacer. Y ese día es una liberación. O sea, a partir de ese día dices, se acabó el látigo conmigo mismo, que me lo trabajo todos los días. Porque siempre está por ahí el bichito de, ¿por qué tú hiciste? ¿Por qué tú dijiste? Pero lo voy trabajando con ayuda externa, con ayuda interna, con todas las herramientas que tengo y con todo lo que puedes hacer. Y yo creo que es algo que además deberíamos trabajar todos. O sea, esto ya es más allá, esto es un alegato en pro de la terapia. Somos personas sociales, sociables y necesitamos apoyo. Y cuando estás enfermo físicamente, vas al médico, pues cuando no te encuentras bien emocionalmente, acude a alguien, a quien sea, me da igual que sea un profesional, que sea quien sea, pero no esperes a no poder más. Yo llevo años esperando a no poder más y cuando ya no puedes más, la solución es mucho más sencilla de lo que siempre pensamos, pero tú lo ves todo negro. Tú ya no ves salida, tú ves un drama, tú ves una guerra, tú ves... Yo recuerdo, o sea, yo lloraba cuando terminaba la guardería porque era como, ¿me voy a quedar 3 meses con el niño yo sola? ¿Qué hago? ¿Cómo hago yo esto? Si ellas están con él todo el día y lo manejan bien y ahora me toca a mí quedarme con él 3 meses, no puedo. Y llegaban las vacaciones de verano en el cole y lo mismo, en infantil, y decía, es que no puedo. Y es como, pero ¿cómo vas a estar llorando porque tienes que estar con tu hijo al que adoras y no sabes qué hacer con él? Pues busca ayuda, por Dios. Busca ayuda, que hay gente que está muy preparada para eso. Además busca ayuda tanto para Sea lo que sea, llevar pero que haya mejor, alguien que esté ahí. perdona, que se había cortado, Sí, que eso, que creo que es, además busca ayuda no solo con alguien que te dé técnicas, como decías al principio, para manejar mejor al niño, para comprenderle y tal, sino también para sí, filtrarte tú sí, y sí, para sacar todo esto, un espacio donde poder expresarte, donde no te juzguen, donde puedas decir todas las salvajadas que se te pasan por la mente, que son sí, 100% sí, legítimas y naturales, y que alguien te comprenda, y lo que decías antes, de juntarte con personas que están pasando por algo muy parecido a lo tuyo, donde vas a sentirte, o sea, te quitas una carga, me imagino, bestial, ¿no? Entonces, sí, qué importante eso, y además también te ayudan a bajar todas esas expectativas de cómo crees que debería ser la maternidad, como tal, y te das cuenta de que todo es 100% válido lo que estás viviendo, pero que se puede sí, vivir de una forma más fácil, que no hace falta estar ahí sufriendo y batallando, porque encima, cada vez que va pasando más tiempo, tú vas estando más desgastada, tus fuerzas, tu energía sí. y todo, y encima vas acumulando ahí cada vez más frustración, más culpabilidad, más dudas, más sensación de oportunidades perdidas en las Y que más hayas hecho lo que hayas rencor. hecho, lo has hecho mal, ¿no? Y más ¿Mm? rencor, que eso es Rencor, completamente claro. insano, porque no es culpa de la otra persona, no es responsabilidad de la otra persona, y sin embargo lo vas ahí y cada día agregas tu granito de rencor hasta que un día haces ¡pum! Y se lo tiras todo. Es como, Claro. no, esto no, es como una relación de pareja, o sea, no puedes estar en una relación de pareja en la que no quieres estar o en la que sientes que no te quieren porque quieres que te quieran. No, o sea, si no quieres estar ahí, vete. Y si sientes que no te quieren, vete. No pidas lo que no puedes dar y no pidas lo que es imposible. Y sobre todo el cuidarse a uno mismo. A mí, por ejemplo, me resultaba muy culpable sí, yo hago todo lo que necesite hacer por el niño y yo voy a terapia estoy a escuela de padres por el niño y aprendo a hacer esto por el niño, pero ¿y por mí? Claro. ¿Qué? Y por mi salud física y por mi salud mental, ¿cuándo? Y entonces, el día que dices, vale, esto es lo que te voy a dar a ti y esto es lo que me va a dar a mí. Y como es un niño, como es, lo entiende. Y te dice, vale.
Siempre va a intentar rascar de tu parte porque, como te he dicho al principio, son niños muy demandantes y son niños que quieren más, siempre quieren más, pero es que es lo que hay. O sea, es hasta aquí. No hay Sí, más. pero además eso, como madre es importante eh, adaptar un poco bueno, me encantó la metáfora de lo del avión, que la primera vez que lo vi me explotó la cabeza, de que te dicen cuando te dan las instrucciones de seguridad, lo de Sí, que si se despresuriza el avión, primero te tienes que poner tú la mascarilla y ya después al niño. Y yo digo, yo no soy madre, pero es como, madre mía, o sea, ¿cómo te pueden pedir yo esto? me O sea, imagino es que el lo primer primero sería instinto. ponérsela al niño. Claro, o sea, digo, jolín, a mí lo primero que me saldría, digo, que Sí, salvajada que te pidan esto, pero es que es verdad, porque si tú te quedas inconsciente y no tienes fuerzas, el niño no llega y no puede. Entonces, qué claro. importante es como padres el estar bien, estar regulado, tener tu espacio, recuperar tu identidad, porque con la maternidad y la paternidad Sí, a tomar por saco, ¿no? Entonces, siempre dentro de que la prioridad es evidentemente el niño, ¿no? O la niña, pero dentro de eso, saber quién eres, autorregularte, darte tus espacios también de disfrute y si no por lo menos de ventilación emocional, eso, con un profesional a ser posible o con amigas, ¿no? Pero es como, jolín, o sea, no debes dejar de ser individuo, porque si no al sí. final, eso, si tú llegas ahí sin fuerzas, pues ¿qué tipo de madre vas a ser? Pues es que no vas a estar, seguro que emocionalmente presente no vas a estar, porque vas a estar eso, en otro mundo, en el enfado, en el resentimiento y en todo, ¿no? Entonces, qué importante es eso, el autorregularte y darte tus espacios para poder ser la mejor madre posible, porque además para estos niños sensibles, especialmente, o sea, tanto si tú como madre eres sensible, como si el que es sensible es tu hijo, o los dos, más todavía, qué importante es eso, el autocuidado, porque además es que tú le estás enseñando al niño cómo ser el día de mañana y que esto es Sí. importante, el estar bien y que no es ser egoísta, que es al revés, es que es amor hacia nosotros. Cuando tú estás bien, puedes dar una versión tuya muchísimo más amorosa, más presente, más tranquila, tu mejor versión, que decimos, ¿no? Que suena Se ya como a aprende de eslogan, lo pero que es que es ven, verdad. siempre Es que si aprenden no de le lo das que migajas haces. de lo que sobra de ti, Sí, sí, claro. sí. Y por ejemplo, nosotras, Ana y yo, a mí, Ana y mi cuñado, me, me echaron un balón de oxígeno durante mucho tiempo en muchas cosas, pero por ejemplo, un fin de semana Gonzalo se iba a su casa y al fin de semana siguiente el pequeño, el de ellos de la misma edad, venía a la mía. Ese fin de semana que yo no lo tenía, que estaba sola, que podía hacer lo que me diese la gana, que normalmente era dormir, porque no podía con la vida, pero Recuperarte. era como, madre mía, era el suelta la responsabilidad, porque además, claro, está con una persona con la que pones la mano en el fuego, que porque va a estar bien, porque como encima te vuelves loca pensando, no se lo puedo dejar a nadie, porque como es así, la va a Claro. liar y va a hacer y le van a gritar y ya verás, y era lo de, me da igual. Entonces se lo llevaban o me traían al suyo, que entonces se peleaban entre ellos y a mí me dejaban en paz. Era como, ¡guau! ¡Qué paz! Y qué importante es, no te rías, Ana, que es verdad. Porque cuando no discutían jugaban juntos, que eso también molaba un montón. Pero qué importante es tener un entorno cercano, ya sea familia, ya sean vecinos, ya sea quien sea, que entienda Una y red de que apoyo. te lo dé cuando tú no lo pides, porque yo no lo pedía, porque yo era la super madre que podía con todo y que no necesitaba ayuda de nadie. Y claro, se te va la olla y llega alguien y te dice, me lo llevo un fin de semana como para hacerles un favor a ellos y de repente dices tú, ostras, ¿y si esto lo hacemos el fin de semana que viene también? Y al siguiente también, al siguiente. ¿Y el martes qué tal te viene? Sí, sí, No, sí. pero Y es un jolín, entorno muy consciente. pero nosotros éramos vamos a ver, nosotros hemos sido siempre muy conscientes de que Gonzalo era infinitamente más intenso, entonces era como, Dios mío, yo Ya, tengo la ayuda de el mayor y de mi marido, pero claro, ella estaba con el peque y decían, o sea, María, por Dios, por salud mental, un fin de semana sí uno, ¿no? Nos lo dejas. Estos tienen o sea, muy buena relación, sí, pero bueno, se matan cuando sí, cada sí, dos sí, por tres, cada vez menos, pero eran muy pesados los dos juntos. Pero como da igual, o sea, vienes, se Pero, relaciona, se cansan más, están jugando y tú descansas. Y encima nos y lo devuelves además, porque al fin de semana siguiente te llevas tú a Miguel. Y era claro, o sea, ¿cómo no vas a hacer eso? A ti se te veía agotada, tú yo estaba estabas haciendo agotada, estaba mucho trabajo destrozada. interior
y se te notaba, o sea, como... Pero es que es difícil que ese entorno sea tan consciente, Ana, no es lo habitual. Y sobre todo, nosotros que vivimos, que somos más rurales, porque esto es más rústico y es más pequeño, pero yo en Madrid, cuando vivía en Madrid, mi vecino podía llevar muerto una semana que hasta que no lo olías no te enterabas. Entonces, en Madrid, si hubiese vivido en una ciudad como Madrid, sin familia alrededor, Claro. ese entorno Es no habría verdad que sido consciente. Claro. Bueno, no lo hubiera No, sido a menos que tú hubieras también, pues eso, promovido Ya, el pero tener yo un no pedí ayuda. entorno, claro, sí, las Claro. circunstancias son las que son, pero que también ahí se puede co-crear un poco, lo que decíamos. Si vas a una Sí, asociación, buscas gente que se parezca a ti, que te deje claro, entender, pero ten en cuenta que yo podía con todo. Entonces yo ahora sí, después de mucho ya. tiempo, mucho trabajo personal, pido ayuda, entiendo mis límites, pero en ese momento no, porque pedir ayuda era de débiles, aceptar Ujú, ayuda era de cobardes claro. y yo puedo con todo y me callo, porque lo he elegido yo. O sea, era Ujú, como, pues ahora me castigo a mí misma porque como he querido tener un hijo y mi hijo es sensible y especialmente demandante, pues ahora me callo y me lo como. Entonces, ujú. claro que estaba destrozada, estaba tarada, pero tarada completamente. Llegó un punto en el que ya no podía más, ni Claro, es que además física, era ni como un psicológica, ni autocastigo. emocionalmente. Claro, Claro. sí, sí, Era como un autocastigo, en plan, tú lo has elegido, ahora venga, te lo comes y no puedes pedir efectivamente. ayuda y tú sola, ¿no? Y el Eso cambiar es, ese chip, wow, qué importante eso aquel día y qué es. bien ahora el lidiar con todas estas emociones que te podían Pues mira, con provocar antes que ahora ya no. gente como Elba, que te decía antes que es mi loquera, trabajo Ujú. personal a full y un entorno que estaban ahí esperando a que reventase. Entonces, cuando reventé, dijeron, venga, vale, ahora ya se deja cuidar, ya vamos Ya a... nos da permiso para acercarnos. Ahí está, ya nos da permiso. Sí, sí. Pero bueno. O sea que eso, el comunicarte y pedir ayuda es súper importante. Y también una cosa que quería decir antes es que también por otro lado yo creo que es bueno también ver que en el caso de los primos, ¿no? Juntarse, o sea, es como los cachorros. Tú ves a los cachorros de León y están ahí, y se Sí, muerden y no sé qué, y se tiran por los suelos y dices, madre mía, que se van a sacar los ojos. Pero están jugando y están aprendiendo a socializar, ¿no? Y entonces es como, bueno, pues hay un primo que es más intenso, pues con esa socialización entre pares también les ayuda a entender ciertos límites, que no son los mismos límites que te va a poner mamá que está por encima, ni el profe que está por encima, ¿no? Es como, oye, ¿cómo funciona que esto lo hemos hecho todos? O sea, quiero decir, sí, sí. tanto personas sensibles como no tan sensibles, ¿no? Pues como así aprendemos. Entonces yo creo que también les viene bien a los unos y a los otros para, bueno, pues ver que hay diferentes maneras de comportarse, de relacionarse y que está bien y que hay ciertos límites que hay que respetar o marcar, ¿no? Entonces, pues mira, y luego encima también lo que decíais antes, que María recibió esa ayuda, pero también compensaba, por otro lado, que esto yo creo que también es muy importante cuando recibimos ayuda, compensar de algún modo. Que no Sí, tiene por qué ser exactamente igual, en plan, porque a lo mejor la persona que te ayuda y se lleva al niño por ahí en otra circunstancia, en otra persona, a lo mejor esa persona de apoyo no tiene hijos y tú no puedes devolvérselo de esa manera, pero oye, bueno, pues sí, buscar la forma en la que le puedas devolver esa energía que ha invertido en ti y ese amor que te ha dado, ¿no? Pero siempre, sí, porque además es muy importante en las relaciones de ayuda mantener ese equilibrio para que la relación fluya, para que todo vaya bien, para que no haya resentimientos y para que nadie se sienta como inferior o en deuda, ¿no? Entonces, muy bien hecho y sí. muy bien gestionado y creo que así de bien se os ve, ¿no? De lo bien que os entendéis y os apoyáis y además como han tenido edades parejas, ¿verdad? Que tienen Sí. prácticamente la misma edad, pues les ha venido muy bien, yo creo, y seguro que esto les ha unido muchísimo, ¿verdad? Así que, Sí. claro. Y yo quería decir que, por ejemplo, lo ha compensado con creces porque yo es la mejor persona que conozco en el universo, pero para nosotros siempre ha sido un placer el traernos a los dos niños juntos y a ellos y amigos y cuantos más niños mejor, precisamente por eso, porque se sientan parte de un grupo y luego porque también convivan con personas que son diferentes y todos nos enseñamos mucho los unos a los otros. Y obviamente un niño sin sus padres es completamente diferente. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el juntarlos y el ver cómo reacciona. Y el siéntate cerca que no te vean y escuchar las conversaciones. Y aprendes tanto de ellos y es tan gratificante que ha sido siempre un placer.
pero también creo que es importante que se sientan parte de un grupo, como los adultos, ¿eh? Pero claro, el niño yo creo que Claro, es mucho más importante porque es algo que te llevas de por vida. claro, Entonces, para mí siempre ha sido importante eso, que estuviesen juntos, sí. donde fuera, y si Ujú, se pegaban, pero, y si claro. se llevaban que te mueres de bien, pues fenomenal. Pero que estuviesen juntos y que se acostumbrasen los unos a los otros. Muy bien. Nosotros es que Y yo añadiría nosotros también vivimos incluso intentar evitar etiquetas categóricas, ¿no? De eres tal, eres cual, que sí, muchas veces caemos en eso sin darnos cuenta. Y esto es válido para cualquier ser humano de cualquier tipo y condición. Es decir, tú no eres o dejas de ser. Puede que hoy estés un poco intenso o puede que tengas tendencia a hacer no sé qué, pero el catalogar a alguien de esa manera, y más cuando es pequeñito y se está buscando a sí mismo en función de las voces adultas que le rodean, pues es peligroso, ¿no? Entonces, el darle un espacio en un grupo, que se le acepte tal y como es, que eso no significa que en un momento dado no se le pueda poner un límite o decirle, oye, no me está gustando esto que estás haciendo, ¿no? Pero tener mucho cuidado con no encasillarle, yo creo que puede ser algo bastante positivo, ¿no? sí. Y chicas, para terminar, ¿daríais algún consejo, algo, un broche final que os gustaría aportar, aparte de todo lo que habéis dicho, que ha sido oro puro? Yo creo que lo más Sí, importante es cuidarte tú, Ujú, pero a full y sobre todo el darte cuenta de que hay muchas otras personas con el mismo tipo de experiencia y que te pueden echar una mano. Para mí eso ha sido lo más importante, que hay gente ahí fuera esperando a echarte una mano, de verdad, y, y que es un regalo, que es que además es que es un regalo, porque tendrá sus cosas menos buenas, porque no quiero tampoco decir que sean negativas, pero es que tiene tantas cosas positivas y tantas cosas que le van a dar, aunque ahora no lo vea, un apoyo extra o un valor añadido a toda su experiencia, que ojalá todo el mundo pudiese verlo así, pudiese sentirlo de esa manera. ujú. Buenísimo. ¿Y tú, Ana, qué claro. añadirías? ¿Qué dirías? Y yo ahí añadiría la naturalidad y la simpleza, que somos más listos de lo que pensamos, que los padres tenemos que escuchar más nuestros instintos y simplificar las cosas en general, o sea, con los niños en la crianza, o sea, nos volvemos locos buscando información, damos vueltas y nos perdemos lo importante, buscando más información sobre todo. Entonces, más simpleza, más naturalidad. Claro. Que al final somos animales y estamos hechos para, para vivir, ¿no? Así que sí. Yo sí hay una cosa que quiero añadir, que además se me ha olvidado decirla antes y la tengo en run run. Eh, Eso que te decía del respeto que le tienes que tener a una persona mayor. Yo he aprendido a pedir disculpas porque en mi casa nunca se han pedido disculpas ni se ha dado, no por mal, o sea, no porque Del no adulto al hubiese niño, dices, órdenes, ¿verdad? no, sí, de adulto a niño, ni se pedía por favor, ni se daban las gracias, ni se pedían disculpas, porque era así. Entonces, estamos acostumbrados en nuestra familia a hablar casi como si diésemos órdenes. Y el pedir disculpas no te empequeñece, ni es Ujú. Al revés. que te respete menos, al revés. Y entonces aprender eso y darte cuenta de eso, el darle las gracias por las cosas que hace, por las cosas buenas, porque echar la bronca es muy fácil. Pero decirle, lo has hecho bien y celebrar los éxitos y los no tan éxitos y pedir perdón, gracias, perdón y por favor, yo creo que como a cualquier adulto se lo harías, a los niños desde que nacen y se nos olvida. Eso es. Buenísimo. Me encanta ese punto, María. Y yo diría también, animaría a los padres, bueno, si sienten que hay algunas cosas que les ha resonado y que creen que su hijo pudiera ser altamente sensible, también tened en cuenta que hemos querido hacer este live como muy vivencial, muy de vuestra experiencia personal, ¿verdad? Pero hay diferentes rasgos, o sea, diferentes personalidades. Quiero decir que hay niños que pueden ser más sensibles, pero quizás no tan retadores, ¿no? O como más Sí, metidos para adentro, más introvertidos. O sea, que os animamos a que profundicéis más en esto, busquéis información y que, eso, que sobre todo que escuchéis y conozcáis muchísimo a vuestros hijos y a vosotros mismos también, ¿verdad? sí. Y,
Y justo un poco lo que se traducía de lo que estabas diciendo, María, y es que te permitas, como madre o como padre, salirte un poco de eso que te han enseñado, de esos roles que había en tu familia, que te deconstruyas para reconstruirte, porque ahora está tan de moda, ¿no? Es decir, Sí, reevalúa tus pilares, lo que te han enseñado, lo que tú creías que era lo correcto, que a ti te has visto entre la espada y la pared y te han obligado a hacerlo y afortunadamente has aprovechado muy bien la oportunidad. Pero no hace falta que te salga un niño tan retador para hacer esto. O sea, elige la madre que tú quieres ser, la madre que te hubiera gustado tener, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad buenísima para hacer esto. Así que en esos momentos en los que estés en plan, como una olla express a punto de estallar, piensa que esto puede ser una oportunidad buenísima para empezar de cero en el momento que sea, aunque tu hijo tenga 30 años. O sea, es que cualquier momento es sí, bueno, es ¿no? que además es eso, Si porque es estamos elegir quién hablando de quiere ser, que además pequeños, esto es muy pero divertido. puede ser cualquier edad y Ujú. incluso con adultos. O sea, yo a día de hoy entiendo cosas mías que a través de él que no había entendido, que no entendía por qué era así o porque y es eso, es de construirte y es yo creo que por eso se llama así la escuela desaprendo, porque te decían tienes que desaprender todo lo que has aprendido durante toda tu vida y aprender hábitos nuevos. Y es difícil, pero bueno, has aprendido a conducir, ¿no? Pues ya está. Puedes aprender a hacer otras cosas. Es difícil desaprender, pero bueno, ya está. No pasa nada. Qué bueno, buenísimo. Pues chicas, un millón de gracias. Me encanta, sobre Pues a todo ti. María, Gracias a ti. durante un momentito que nos cuentes, porque como ya hemos visto, Ana trabaja de otras cosas, ¿verdad? Pero María, como gratuita, ¿dónde podemos encontrarte? ¿De qué manera ayudas a las personas que ofreces? Cuéntanos un poquito. Pues me podéis encontrar a través de redes. Tengo dentro de Instagram en mi perfil, que es Reconócete, acabado en T, guión bajo terapia, y a través de mi página web en Instagram tenéis todas mis redes. Y a través de la página Y lo pondré. www.reconocete.com, siempre acabado en T, sin la E del final, lo que hago y lo que me apasiona es, me apasionan las personas, me apasiona esto de aquí y esto de aquí, el corazón de las personas. Entonces, lo que hago es ayudar a crear un entorno seguro para que esa persona exprese lo que necesita expresar y lo diga sin miedo a que se la juzgue, a que, porque es, para mí es completamente sanador. Cuando sacas lo que llevas dentro y lo ves desde fuera, dices, ostras, das un paso atrás, le pones objetividad y nada es tan malo, ni tan bueno, ni tan grande, ni tan horrible como parece. Yo, por ejemplo, trabajo con muñecos mucho. Hice un curso fantástico que se llama Dale al Play y es con Sí, clics de Playmobil. Saúl. Es Ujú. alucinante, o sea, lo que se hace con terapia proyectiva con los muñecos, que lo puedes hacer con vasos en vez de con muñecos, Sí, pero los clics de Playmobil son personitas, con gestos, con personalidad. Entonces, el cliente se identifica con algo en concreto. Hay algún rasgo, hay algo de ese muñeco que hace que sienta que es él o que es su abuela o que es su tío, que es quien sea. Y cuando compone la escena de lo que sea que le esté reconcomiendo por dentro y lo ve desde fuera, y además lo ve desde distintos ángulos, porque trabajamos con esto que parece demostrar tartas, ¿sabes? Que da vueltas. sí, Entonces que lo puedes gira ver, sí, lo expositor. puedes ver desde distintos ángulos, tiene su tiempo y su espacio para verlo, para entenderlo, para procesarlo y hace clic, en serio, no por el muñeco, sino porque de repente tu propia mente hace clic y entiende las cosas y dices tú, wow, ¿cómo no lo había visto? ¿Cómo no había visto que esto pasaba por esta situación que habíamos vivido o por yo qué sé, por este comportamiento que ha habido en mi familia durante generaciones, porque también el transgeneracional me parece apasionante, Sí. apasionante. Y lo que me gusta es eso, es darle a cada persona el espacio que necesita y las herramientas que necesita para ser capaz de ver lo que de otro modo no podría ver y sin miedo, sobre todo sin miedo y con mucho cariño, porque enfrentarse a las porquerías que llevamos dentro da mucho miedo a veces. Entonces, eso, crear un espacio donde se sientan cómodos, se sientan arropados
y lo suficientemente seguros como para poder sacarlo. Bueno. Dando caña, ¿eh? También te digo, dando caña. El látigo a veces es muy útil también, sí, ¿eh? sí, hay Bien personas que utilizado. necesitan que se les dé cañita. Claro. Muy bien. O sea, que con amorcito, pero también con mano dura cuando hace falta. ¿No? Efectivamente, Siempre... efectivamente. Ujú. Muy bien. Que a veces efectivamente Sí, es lo que se puede necesitar en un momento. sí. De Sí, hecho, sí. tengo una amiga que está ahora mismo conectada, que es la que pone Angie Mundín, que dice, tu especialidad es la realidad. Haces así, quita paja, esto es. Y se lo pones Ay, no así lo he delante, leído. Angie Mundín 94. Ah, pero Está te lo ahí. dice en privado a ti. Ah, vale, Sí, me lo vale. dice a mí, no, me lo dice a mí cuando hablamos. Cuando a lo Sí, mejor que estamos pensaba que lo había hablando de escrito y no algo lo y había ella me cuenta algo suyo y me dice, es que tu especialidad es la realidad, es quitarle a la gente la tontería de encima y decirle, esto es lo que pasa. Mira, no lo hago Vamos. así, de esta manera, Ya, ya. pero Pero el sí, resultado es ese, ¿no? De dejar de autoengañarse y ver las sí, cosas como... Ujú. efectivamente. ¿Qué, Ana, perdona? Totalmente. Totalmente, yo doy fe. Yo de hecho siempre digo, yo, vamos, cuando voy a hablar con María vuelvo como nueva, porque es eso, o sea, es como, te da una visión objetiva totalmente de lo que te está pasando y lo entiendes súper bien. Y la verdad que es muy interesante, pero sí, sí, especialista total, Qué guay. La recomiendas, ¿verdad? Como terapeuta totalmente. y como Sí, hermana y sí. como madre Claro, yo tengo sensible. la suerte de tenerla como ejemplo, la recomiendo completamente. Qué bien. Pues ya sabéis, los que la habéis escuchado y os ha encantado su forma de trabajar, ahí en Reconócete Terapia, y luego lo de Auditando el Universo, que es el Auditando podcast el que tenéis, Universo ¿verdad? es un Que... podcast que le Ujú. tenemos mucho cariño, que sí que es cierto que íbamos a empezar en septiembre de vuelta el año pasado, pero bueno, por cosas de la vida se nos complicó todo mucho, 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 y bueno, yo quiero volver, Ana, ¿tú qué dices? Sí, esperamos retomarlo pronto. Sí. Vale, pues ya está. Vamos a cambiar el Estaremos formato, eso atentos. sí. Va a ser ¿Mm? menos hablar nosotras y más opinión y entrevistas, pero sí, es que además me divierto mucho. Yo con mi hermana me lo paso muy bien. Se Entonces, nota nació como mucho mi juego. hermano mayor decía, es que estáis todo el día rajando ahí, pues ¿por qué no hacéis un podcast y habláis de vuestras cosas? Y nació con esa Mira, intención, simplemente el charlar y pasarnos lo qué bien. guay. Tal cual. Genial. Cuánto me alegro. Qué guay, chicas. Pues qué gusto esta energía tan bonita que tenéis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por compartir con tanta valentía vuestras experiencias personales y vuestros aprendizajes. Y nada, esperamos que os haya sentido, a ver, son hostias de realidad, dicen por aquí. Y dice, para mí, yo también la recomiendo. Muy bien, tienes fans ahí entre el público, Gracias. muy bien, las groupies. Pues nada, lo dicho, chicas, un millón de gracias por vuestro tiempo, por todo. Gracias A a ti. Sabéis que ti. aquí tenéis vuestra Muchas casa, siempre que gracias. queráis estáis súper invitadas. Y nada, esperamos que os haya servido un montón a los que nos hayáis escuchado. Gracias por vuestro tiempo. Y nada, aquí ahora ya a cenar y a descansar un Ahí está. poquito. Venga, Muy Muchísimas bien, un gracias, abrazo Ana. Un fuerte. placer. Que muchas descanséis. gracias. Chao, Vale, chao. saludos. Chao. Chao. Chao.